Futrono. Estamos, como les decía, en este nuevo programa de Memorias de la Precordillera. Hoy quisimos tomar de nuevo un tema temas que quedaron pendientes del programa de la semana pasada y agregar otros nuevos, con nuevos invitados que son muy importantes también en el territorio. Personas que hicieron su vida, digamos, en la zona, algunos que todavía están por ese territorio y otros que tuvieron que desplazarse, tuvieron que emigrar. Quiero dar la bienvenida primeramente a Sandra Cortés. Sandra, muchas gracias por recibir nuestra invitación, por aceptar participar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, bueno, para nosotros el tema del caso Chiclío siempre ha sido un tema sensible, muy sensible, y es como gran parte de lo visto la semana pasada por mis amigos y compañeros que estuvieron invitados. Más o menos la historia es unánime para todos. Bueno, en el caso nuestro, en el caso de mi familia, yo era bastante pequeña, tenía 3 años y estaba viviendo con mis abuelos. Si bien vivíamos relativamente cerca de la casa de mi papá, no vivíamos, digamos, juntos. Entonces, igual yo tengo así como de ensueños recuerdos de mi papá, pero sí conozco la historia desde toda la vida, digamos, desde siempre. Puedo decir, o sea, con todo lo que ya se ha dicho anteriormente, hay muchas coincidencias. Claro que sí. Porque nosotros, de una u otra manera, las 17 familias vivimos situaciones muy similares. Si bien cada uno con su particularidad, pero los momentos vividos respecto a esa situación fueron muy similares. Eso es, de eso vamos a estar hablando con Sandra, de cómo lo vivió su familia, porque como dice Sandra, era chiquitita, era una niñita cuando todo esto ocurrió, pero los coletazos, las consecuencias de ese fatídico hecho duran hasta el día de hoy, ¿verdad? Y nos acompaña también Pedro Cardán, Pedro, vecino connotado de la localidad de Coñaripe, ¿verdad? Actualmente, pero que tiene también una relación histórica con el territorio, con Futrono en particular. Pedro, te saludo y te doy las gracias por compartir este espacio esta horita con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Robinson, hola Sandra, hola Antonia, y hola a todas las amigas, amigos que están conectados con esta conversación. Y muy desde el corazón, porque si me pongo a hablar de recuerdos, de momentos, como lo decía Sandra, me late la cuchara, me late el corazón y se me despierta todos los recuerdos, los buenos, los malos, los terribles, los divertidos, porque había de todo, pues, era la vida. Y entonces, no, estoy muy emocionado de estar aquí, agradezco la invitación y les mando un abrazo, pero de todos mis músculos, de todo mi corazón a todos los que están conectados con esta conversa, porque si uno tiene los pies en alguna tierra donde ha nacido, donde se ha criado, y yo he andado por varias tierras, digamos, pero lo que tengo en esta cordillera, los recuerdos, digamos, mapuches y obreros que tengo aquí, es mi juventud, mi primer trabajo como médico en Futrono, los viejos de Arquilhue, Río Chico, Chabranco, las comunidades del territorio, y después, bueno, todo el resto del complejo que me tocó conocer desde los volcanes de acá, el Quetrupillán, Lanín, Villarrica, hasta Carrán. Mis recuerdos son interminables. Alojamiento, alojadas de noche, en invierno, en la casa de Carlos Acuña. Después volver a verlos en los años, cuando el dictador se volvió a los regimientos, a su regimiento, el año 93, para mí fue algo que nunca olvido. Así que un abrazo enorme y gigantesco a todos.
Gracias, Pedro. Vamos a estar conversando justamente de esos recuerdos, de esas memorias, ¿no? Y yo creo que es muy importante cuando uno habla de estos temas. Les recuerdo que estábamos en una conmemoración más de la terrible matanza de Chigüío, ocurrida días después del golpe, meses después del golpe, ¿no? En la zona de la precordillera de Futrono, en Chigüío. Y son 17 trabajadores del complejo que fueron asesinados en ese lugar, ejecutados por la Caravana de la Muerte, ¿no? Para que tengamos contexto de qué estamos hablando. Pero si se eligieron a esas 17 personas, o se capturaron cruelmente, castigaron después, y hasta que finalmente los asesinaron, es por algo, es porque había una historia hecha ahí en ese territorio, ¿no? Entonces me gustaría partir con eso, con un poco la biografía. Sandra, en tu caso, de tu familia, ¿no? Tu familia, ¿de dónde era originaria? ¿Qué hacían ahí en el complejo? ¿Cómo era su vida hasta ese momento cuando tuvieron que vivir ese tremendo golpe de Estado? Sí, bueno, mis abuelos eran oriundos de la provincia de Osorno. Ellos llegaron por motivos laborales a esos sectores, digamos, junto con mi papá, que es un tío que yo tenía también. Ellos llegaron por faenas de trabajo, es lo que siempre le contaban a uno, digamos, a esos territorios. Y bueno, ellos en ese instante estaban todos trabajando, todos, digo, el núcleo familiar que se componía de mi abuelo, mi tío, que era hermano de mi papá, y mi papá, trabajaban para el complejo, y a su vez mi papá era dirigente del sindicato que ellos que habían formado, digamos, ahí al interior de los trabajadores del complejo. Y, y llega, digamos, y bueno, dentro del grupo se ve involucrado mi papá, lo llevan detenido, nosotros estábamos, como dije anteriormente, en nuestra casa, él estaba en su casa, pero en el momento todo se supo y bueno, salió mi abuelita, su mamá, digamos, un poco a la siga, como ella decía, para saber dónde lo llevaban, por qué lo llevaban, qué sé yo, y mi mamá también yendo detrás un poco de los carabineros, porque los detuvieron los carabineros de Yifén, es lo que nosotros nos cuenta, para entregárselo al cargo de los militares. Y lo que cuenta mi mamá es que a ella le dijeron, él va a dar una declaración y vuelve. Y hoy día han pasado 47 años y mi papá nunca volvió. Entonces, para nosotros, o sea, y para todas las familias, esto ha sido muy, muy doloroso. Ha sido, o sea, es un tema, como dije al principio, muy, muy sensible. Muy sensible. Nosotros, porque posteriormente nos tocó vivir muchas cosas, como la discriminación, como decía la Elba anteriormente. Éramos discriminados cuando fuimos niños chicos, hasta adolescentes, creo yo, éramos discriminados, o sea, era como feo que quizás los niños se juntaran contigo porque eras hijo de un comunista. Eso era lo que decía la gente. O sea, ahora yo lo entiendo, porque la falta de educación, el temor, el terror que había en esos años, ahora yo lo entiendo. Pero en esa época uno se sentía mal, o sea, uno lo pasaba muy mal. Y solo por el hecho de que le hayan arrebatado la vida a tu padre de esa manera. Entonces, ha sido duro, o sea, es un tema no menor para nosotros como familia. Por supuesto, bastante inolvidable, ¿no? Claro, pero sin embargo yo hoy en día, o sea,
y toda la vida, o sea, me voy a sentir como siempre digo, orgullosa de mi padre. Soy una mujer actualmente orgullosa de los ideales que mi padre, de lo que él quería en ese momento. Claro. Más Sí. aún cuando, claro, más aún cuando la gente que lo conoció te cuenta, él se llamaba Rosamel Cortés y era conocido como Chamel. Entonces, mucha gente a él lo conocía, lo apreciaba, y con esos recuerdos, digamos, con esos relatos yo me quedo de que él era una persona sociable, un dirigente destacado, y con eso yo me quedo, yo me siento muy orgullosa de mi padre. Y yo o sea, siempre lo he dicho y siempre también he dicho que yo no tengo miedo, nunca he tenido miedo, no tengo miedo a manifestarme. Quizás, bueno, cada uno tiene su forma de ser y su forma de pensar, pero yo soy inclaudicable, digamos, a las injusticias sociales. Yo no tolero las injusticias sociales. Creo que eso se lo debo, o sea, es lo que mi padre me dejó. Sí, pues mira, yo estoy súper agradecido de ti que hables así tan bonito de tu papá, porque decir que tú te sientes orgulloso yo creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer. Y también estos programas que nosotros hacemos tienen como finalidad, como objetivo, el volver a nombrar a estas personas, decir quién era Rosamel Cortés, cómo era, cuál era su vida, cuál fue digamos, su entrega en el fondo al bienestar de los trabajadores, de sus vecinos, de su comunidad. Y eso tiene un valor enorme, sobre todo hoy en día, ¿no es cierto? Tenemos que rescatar a nuestra propia gente del olvido. Quiero hacer como un ejercicio similar porque Pedro, bien decía el Pedro, que su primer trabajo como médico fue en Futrono. Entonces yo quisiera llevarte, Pedro, primeramente a ese primer trabajo, tu primer acercamiento a la zona. ¿Qué es lo que viste? ¿Cómo te acercaste a la gente y al territorio, ¿no? ¿Cómo lo veías tú en esa juventud? Porque eras muy joven cuando esto pasó, ¿no? Sí, ¿qué edad tendría yo? Pasadito los 26. Claro. Yo había terminado mis estudios de médico en Santiago, en la Universidad Católica, y me había ido, estudiante obrero, me fui a vivir en la población Nogales, del barrio Estación Central, lo que me permitió aprender algunas cosas para estar vivo todavía, como en moverme entre medio del pueblo. Y cuando llegué a Futrono, ya iba a contar algunas historias, y si hay gente futronina, un abrazo enorme. Hay harto Pero aquí, era lo mismo. nos ven mucho. Sí, yo vi la lista de los que mandan saludos de la semana pasada, así que un abrazo, pero gigantesco. Fue uno de los momentos de mi vida, imagínense, un joven recién recibido, su primer trabajo. Yo conocía la Patagonia pelada, media desértica, de Chile Chico, por allá, porque allá me crié, pero estos bosques del sur y estas praderas en primavera. Yo llegué en primavera a Futrono, cuando está todo verde como ahora, en agosto, septiembre. Y las primeras cosas que hicimos en el consultorio Futrono, que hoy día es un centro de salud familiar, Cefam Futrono, fue con la Amalia, que llegó a trabajar, llegamos juntos a trabajar desde Santiago, ella era paramédico, era recorrer las comunidades, recorrer los campos, los fundos, la cordillera, y hacer talleres de salud y atención de niños, de embarazadas, y partíamos con una mochila, con un poco de medicamento, un par de jeringas, aparato de presión, y justo estaba encontrando un poema a mi amigo Carlos Acuña y su señora, que ahora creo que vive en Los Lagos, vivía en Chabranco. Y llegamos a la casa de la gente, pero en la comunidad de Mayhue, en la comunidad de Rupumeica o en los aserraderos, Chabranco notablemente. Y era tan maravilloso, o sea, ver como aquí viene dos gente, trabajadores de la salud y algo nos traen.
y conversábamos con la gente. Yo me acuerdo de esa primera conversa en el aserradero que había en Chabranco, y llegando, y les voy a contar una cosa divertida. Esa vez me tocó ir con Iris Muñoz, que es mi primera compañera, la mamá de mis dos hijas, Mónica y Carolina, que hoy día vive en Santiago. Y bueno, yo estaba un poquito enamoradito de ella. Ella era paramédico en el consultorio Futrono, y a mí me gustaba mucho, pero no me atreví a decirle ni una cosa, y dije, ¿quieres acompañarme a esta ronda? Ya, pues. Y al bajar en Curriñe nos conseguimos un caballo, no me acuerdo con qué familia, porque para llegar a Curriñe costaba la micro, creo que todavía no llegaba hasta el mismo Curriñe. Nos conseguimos un caballo, era fines de invierno, tiempo de lluvia, y se vino al anca del caballo con la mochila con remedio y toda la cosa, y subiendo para arriba, era un barrial que para qué les digo, y de repente, claro, el caballo se resbalaba, y 2 o 3 veces ella cayó al barro, total que llegamos a alojar donde Carlos Acuña y su señora, ya me voy a acordar su nombre. Bueno, él es parte, digamos, de los 17 de Chihuahua. La Sandra parece que sabe, ¿no? ¿Sandra? Sí. Sí, sí, ella es prima mía. Ah, ¿Cómo se llama ella? ¿Te acuerdas su nombre? Ignacia Cortés. María ¿Cuánto? Ignacia María La señora Ignacia. Ignacia, que ahora vive Sí, cerca de los lagos, y por una de esas casualidades nos volvimos a encontrar, y tiene una hija que se llama igual que mi mujer, se llama Iris. Y sí. bueno, la casualidad es que nos tocó alojar allá, y había una sola cama disponible, y nosotros apenas nos conocíamos con la Iris, y nos tocó dormir en la misma cama, lo que era entretenido, pero incómodo también, porque ustedes eligen, o los reparto en una cama con mi hijo y con mi hija, qué sé yo, que tenían 2 o 3 niñitos chiquititos, y dormimos todos en la misma sala, y fue una risa, porque nos agarramos almohadonazos, los papás, los adultos, los niños. Total que no se durmió mucho, y como yo estaba un poquito enamorado, los detalles ya los contaré en otra conversa. Pero ahí me enamoré de mi mujer, la mamá de mis dos hijas. este no es el horario, no es el horario. Después de 2 caídas al barro, de llegar todos embarrados a medianoche, y al día siguiente la conversa en el aserradero antes de entrar, de que suene el pito y empiecen a trabajar los viejos. Y de ahí hicimos, digamos, tuvimos un par de días atendiendo, haciendo cursos de salud, etcétera. Entonces los recuerdos que tengo son todo eso, pues ahí el idealismo, la juventud y todo eso, y sentirse acogido en esos lugares inolvidables. Sí, Eso, por el Sandra, momento. claro, ahí seguimos. Sandra, como dice Pedro ahí, es bien interesante porque uno visita la zona hoy en día, ¿cierto? Y uno ve un campo precioso, las montañas, los bosques, el río, ¿cierto? Los lagos, pero ve el paisaje y con muy poca gente. Y tú, yo escuchaba ahí lo que decías, que había mucha gente, familias, ¿verdad? Tú tenías tus parientes ahí, ¿cierto? Tus primos, tíos, me imagino. Había una comunidad bien viva en esos tiempos, ¿no? De personas que vivían ahí. Tú eras chiquitita, tenías 3 años, decías, pero ¿cómo recuerdas tú que era la gente de esa zona? Ya, mira, nosotros con mis abuelos vivimos ahí, ese otro tema, o sea, que va Claro, aquí ligado, muy ligado con el tema, digamos, del el caso Chihuahua. Chihuahua, claro. Eh, el tema del desplazamiento forzoso, como le llama la Antonia. Yo, con mis abuelos, nos tocó también vivir eso, mi vida con mis abuelos, digamos, salimos premiados, entre comillas. Nos tocó por partida doble, porque posterior al asesinato de mi papá, con mis abuelos nos quedamos viviendo allí donde estaba la casa de mis padres, y mi mamá se queda viviendo, digamos, con mi hermana menor y embarazada de dos guaguas más. Y nosotros por un periodo de tiempo, no más de 3 años, tuvimos que salir del complejo porque mi abuelo enferma, en el trabajo incluso, cuentan ellos, enferma, y una vez que enferma de un infarto cerebrovascular, algo como por ahí. Una vez que enferma,
la gente del complejo le dice que ya no sirve, así, literalmente, que no sirve y que no, por lo tanto, como no servía, digamos, se referirían al trabajo porque ya no iba a poder seguir trabajando, tenía que abandonar la zona sin tener como comparte el resto de los habitantes de la precordillera, qué sé yo, la gente que era de Curriña, Quilhue y todos esos alrededores, que tuvieron que salir, digamos, como comenta ahí la gente muchas veces. Nosotros salimos de la misma manera, sin tener dónde irnos, qué sé yo, y tuvimos que irnos a Futrono. Llegamos con nuestras cosas porque te despojaban te desarmaban la casa, te lo echaban todo a un camión y te llevaban, digamos, a tu suerte donde tú dijeras que te ibas a ir. Mis abuelos dijeron, no vamos a ir a Futrono, y a Futrono nos vinimos cuando yo tenía 6 años. Y de ahí nosotros hicimos, bueno, mi abuelo al poco andar ya pasaron 3 o 4 años más y mi abuelo se muere. Y quedamos nosotras las dos con mi abuelita, seguimos viviendo ahí hasta por muchos años, digamos. Pero esa era la situación, digamos, que vivimos posterior a haber perdido a mi papá. Y claro, como dices tú, ahí los poblados eran bastante numerosos, había muchas familias. Si bien nuestro núcleo familiar era muy pequeño, nosotros teníamos vecinos ahí en el campo, qué sé yo, que hasta el día de hoy permanece poca gente ahí, pero todavía hay gente muy antigua de ahí que conoció a mi papá, qué sé yo. Y a todos ellos, a mi abuelo y todo, eran muy numerosas las familias, muy, muy numerosas. Sí. Oye, les contamos a los que nos están viendo que Antonia va de viaje, por eso es que está con la señal media inestable, pero en cuanto pueda tener mejor señal, Antonia se va a incorporar a la conversación. Mientras tanto, les doy saludos. Ahí Lucho Carte saluda al Pedro, te mandan saludos de Valdivia, Pedro. Isabel Aguayo dice, buenas tardes, los escuchamos desde Los Lagos. Rodi Chuncho, la familia Figueroa, desde Arica, siempre viendo el programa, les mandamos también un fuerte abrazo. Patricia Cid, de la Corporación de Hijos de Chanchán, que nos ve desde Panguipulli. Muy doloroso recordar cómo se cometió tanta tortura y muerte por parte del gobierno del dictador, por solo no tener los mismos ideales y pensamientos de un asesino en serio como lo fue Pinochet y su caravana de la muerte, tanta injusticia de gente campesina y a nivel nacional. Por eso no habrá perdón ni olvido por tanta injusticia, dice el Rodi Chuncho. Toda la razón, pues no puedo estar más de acuerdo. Y Teresa Montesinos, saludos para todos también. Gracias, Teresa, por estar mirando este programa. Pedro, yo quiero preguntarte a ti, porque me imagino que en esos días en que ocurre el caso Chihue, tiene que haber sido bien confuso, ¿no? Todo. Entonces, Pedro, quisiera saber yo cómo te enteraste tú, cómo supiste un poco que había pasado toda esta situación terrible en Chihue, cómo lo supiste, cómo lo tomaste también, ¿no? Sí. Bueno, recuerdo exactamente los momentos y los minutos y el lugar, digamos, donde supe, donde me enteré. Y el golpe me pilló en Valdivia porque yo debía subir al complejo, como yo era activista, yo tenía que subir a Neltume esos días, pero como me había accidentado en una rodilla subiendo hacia el volcán Chocuenco desde Neltume, Puerto Fui, estaba enfermo en Valdivia y ese martes yo tenía que tomar la micro para subir al complejo. Y nos quedamos 3 semanas con compañeros escondiéndonos en Valdivia, hasta que intentando resistir, o sea, teníamos la intención de resistir, de que se hiciera un paro nacional, como había ocurrido en otros países como Uruguay, digamos, en que los trabajadores hicieron un paro cuando hubo un intento de golpe allá, hubo un golpe que, en fin, y después de 3 semanas era imposible sobrevivir en Valdivia. La mayoría de mis compañeros y caían, todos los días caía uno que otro preso, y las noticias eran cada día más terribles, así que los últimos días de septiembre me fui a Santiago y a los
pocos días de llegar a Santiago me enteré del fusilamiento de los compañeros del sector norte del complejo, de lo del puente Toltén de Villarrica, donde estaba la mayoría de la gente de los fondos de Trafún, Paimún, Carranco, Liquiñe, etcétera. No me enteré. Y tenía a veces no podía dormir acordándome qué estará pasando con la gente en el sur. Y un día, pero harto tiempo después, como no había comunicación, claro, yo tenía parientes en Valdivia, cuñadas, cuñados, qué sé yo, pero no se sabía lo que pasaba realmente, salvo por los diarios. Y lo del pelotón de fusilamiento en la compañía de comandos de Valdivia, eso sí se supo, porque salió por los diarios, pero de la gente de la cordillera, del resto de la gente, yo no sabía nada. Lo del puente Toltén de Villarrica tampoco. Y un día me encuentro con la hija de don Emilio Panguilef, en un pasaje en Santiago por Recoleta al final, y nos reconocemos porque era un pasaje donde no había vehículos, que se podía pasar solo a pie entre dos poblaciones. Silvia, le dije, oye, don Pedro, y nos abrazamos, nos pusimos un poco menos que a llorar, yo pensé que usted estaba muerto. Oye, bueno, y ella me contó, pero al tiempo después. Bueno, y me dio los nombres, ella conocía casi toda la gente. Claro. Y me dio todos los nombres prácticamente, y ahí me enteré de eso. Y para mí, bueno, siempre me acordaba, yo los nombres con los años y la neurona, que los varones tenemos una sola neurona, no como ustedes las mujeres. Me cuesta acordar los nombres de todos, pero con todos yo tengo una historia, con Carlos Acuña, tu papá, Sandra, el Perro Ruiz, Narciso García, los viejos de Río Chico. Yo tengo recuerdos de todos ellos, pero los nombres me costaría volverlos a decir. Y bueno, ¿para qué te digo lo que sentí cuando me enteré de eso? Y lo otro es que en los años recientes, ahora unos 15 años atrás, fui al Paso Folil, y pasé delante de las termas Chihuío, y lo que yo sentía era una cosa que no puedo describirlo, porque yo he escuchado tanta brutalidad que se cometió ahí, esa historia de que la pintura, de que las paredes de las termas de Chihuío todavía tenían manchas imborrables, digamos. O sea, fue una cosa que me sobrecogió. Y así me fui enterando, digamos. Y bueno, entre paréntesis voy a aprovechar de contar que, y yo creo que es importante porque va a parecer un poco publicidad, pero no es eso. Es que lo voy a mostrar, pero este libro Sí, claro. se llama Sangre de Baguales, y yo lo recomiendo no porque yo haya agarrado el tablero y haya digitado, pero todas son historias de ellos. Son historias que no me pertenecen, son las historias de los baguales, de los viejos libres del complejo, mapuches y obreros, un proyecto fabuloso. Como Sandra decía, yo estoy orgullosa de los ideales de mi abuelo, de mi papá, de los viejos. Bueno, allá nos llamábamos todos como viejos, y yo era bastante más joven que los compañeros, pero todos éramos los viejos del complejo. Y este libro, justamente en la página 100, aparece el cuento que está transformado en cuento, y los nombres, algunos nombres los cambié, pero ahí está la historia de lo que pasó en Curriñe cuando, y esa me la contó, yo creo que aquí lo puedo decir, pero me la contó gente que hoy día vive en Curriñe, Maihue, Chabranco, y yo lo transformé en cuento, cambié algunas identidades, cambié los nombres, pero la historia es real, como la señora que viene el milico a llevarse al marido y le dice, bueno, si se los viene, si se lleva a llevar a ese marido, lléveselo. Pero primero tiene que llevárselo a él, y todos estos guerrilleritos que usted dice que andan aquí. Y mostró su parvada de hijos, pues lléveselo. El milico, teniente, capitán, sería, vámonos, bueno, y con esta vieja no vamos a poder. Y así se salvó, y el que me la cuenta es ella en presencia de su marido, porque ella lo salvó. Entonces, o sea, la cantidad de recuerdos, el cuento que se llama Los ojos del sueco, porque el Svante Grande circulaba y la gente le daba de comer, y apoyaron la guerrilla del 73, la mayoría de la gente de Curriñe, Carrán, Río Chico, apoyaban a los compañeros que estaban luchando contra los milicos en esos días, y que duraron hasta fines de septiembre. Entonces yo como todos esos recuerdos tengo. Y ahí yo no sé si Sandra y Antonia, que habrán escuchado de sus padres historias,
pero y en el cuento del libro Sangre de Baguales se me ocurrió ponerle de que, y yo entiendo que fue así, y que en la mayoría de los fondos, eh, al- muy pocos compañeros arrancaron. Y la frase de Lucho Ancapi, de Arquilhue, que en paz descansa hoy día porque sobrevivió al golpe y a los años de dictadura, pero después murió de enfermedad en los lagos, en la casa de Amador Miranda, y cerca de mi amiga Ignacia Cortés, que vive cerca de los lagos, la volví a ver. Y entonces, entre paréntesis, a Lucho Ancapi de Arquilhue, trabajador de Arquilhue, sobrevivió pese a que lo habían tirado del helicóptero. Ese es otro de los cuentos que está en el libro Claro. de Sangre de Aguales. Editorial LOM, por si acaso, porque se puede comprar en línea. Y se puede leer por internet también. Pero, en fin, estas historias están ahí y lo que querría preguntarle a Antonia y a Sandra, si la forma como lo conté, porque está contado en forma de cuentos, o sea, no estoy contando la historia verdadera, sino que lo que se me ocurre. Y lo que yo entiendo es que los viejos de Curriñe, Chabranco y Río Chico, Arquilhue hicieron, las quemas, etcétera, fue seguir trabajando. ¿Por qué íbamos a hacer? Si yo no he hecho nada malo, ¿por qué me voy a esconder? ¿Por qué voy a arrancar? Por lo menos eso es lo que hizo Lucho Ancapi. Y muchos de los papás, yo creo que hicieron lo mismo. Y me imagino que pasaban los días y los milicos van a llegar. Pero no llegaron el primer día, llegaron al cabo de unos días. Y me imagino los viejos, y aparece el dibujo, voy a ver si lo puedo mostrar por la pantalla. Me imagino un viejo subiendo, un totero, subiendo al camión con su fardo ¿cómo se llama? Sus tablas, tablones, basas que llevaría, y de repente en la mitad del tablón que va subiendo al camión se escucha un zumbido. El aserradero trabajando, la locomotora, el locomóvil, los viejos cargando, en fin. Y de repente todos lo quedan mirando al compañero Gutiérrez que va subiendo, el totero que va subiendo con las tablas, pero hay un zumbido en la lejanía. Camiones. Una caravana de camiones. Y en ese momento todo estaba parado en el aserradero, porque todos escucharon y vieron que este compadre, que fue el primero en escuchar los camiones militares, se queda parado con sus tablones arriba y pega un grito, ¡arriba, güey! Y todos y echan a andar la locomotora con toda la fuerza y tirando los güeyes. Eran los últimos minutos de vida en libertad, como era la libertad que había en el complejo maderero, y lo que vendría minutos después, cuando desembarcan los milicos de los camiones, tira salto al suelo, armamento, algunos disparos al aire, todos al suelo. Y yo me imagino que los viejos hicieron eso. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir trabajando nomás. Y yo no sé, pero yo me trato de poner en el pellejo de los viejos, y yo me imagino que eso fue lo que hicieron en la mayoría de las partes. Claro. Algunos que estaban más comprometidos, que tenían cómo irse, porque otros no podían irse, porque tenían hijos, familia y demás. Eso se lo escuché a Lucho Ancapi muchas veces, y tú no te arrancaste, le dije yo. ¿Y qué me arrancar si yo nunca he hecho nada malo y no tenías miedo? ¿Y qué miedo iba a tener si nunca he hecho malo, si yo no soy ladrón, Claro. asesino, ni ninguna cosa? Y las únicas armas que lo que eran las herramientas de trabajo, ¿qué me iba a arrancar? Bueno, hasta que de repente patearon tanto a la gente que me llevaron y me subieron al helicóptero y pues me tiraron. Pero yo me pongo en el pellejo de los viejos y me imagino que fue lo mismo que pasó en todas partes. Sí, Pedro, Entonces, eso quería compartir como vivencia, no sé sí, si no, Sandra. está perfecto, porque también está esta idea de que en realidad la maldad está en la mente de otros, ¿no? La gente también pensaba que no estaba haciendo nada malo y efectivamente lo que estaba haciendo era construir su futuro nomás, pues, haciendo su trabajo, su vida, ¿no? Alimentando a su familia. Y en ese sentido no quisiera dejar de preguntarte, Sandra, por una cuestión que hablamos nosotros del trabajo, del trabajo de la madera y todo, pero no nos podemos olvidar de las mujeres. Y en ese sentido tú hablas mucho de tu abuela, ¿verdad? De cómo tuviste que estar ahí junto a ella o ella junto a ti, las dos, tu mamá, ¿cierto? Tratando de hacer lo posible por sobrevivir en esta especie de tormenta que les cayó encima. Y me gustaría saber qué opinaba tu abuela, qué decían ellas, las mujeres ahí, en toda esta situación, cómo la enfrentaban, ¿no? Bueno, con muchas dificultades desde todo punto de vista, del dolor, de la impotencia, de no saber qué había pasado con él, dónde estaba,
con las esperanzas, como decía la Elba. Yo creo que la mayoría de las familias tenía aún como la esperanza de que él algún día, en algún momento iba a volver, iba a llegar. Y bueno, por supuesto que con muchas dificultades económicas, porque fue, según lo que mi mamá cuenta, era un peregrinar de ellas, de las viudas, de venir a Valdivia, de venir a todos lados, más que nada a Valdivia, a buscarlos, andar por aquí, andar por allá, les decían que estaban en un lado, las mandaban para otro, qué sé yo, iban y venían de un lugar a otro. Mientras tanto, en el caso de nosotros, como éramos, o sea, mi mamá criaba a mi hermana, ella se tenía que quedar en poder con nosotras, digamos, con mis abuelos y yo. Mientras tanto, mi mamá salía con las demás mujeres en busca de mi papá. Mi hermana se quedaba, mis abuelos se quedaban con nosotros, digamos, o sea, yo vivía con ellos, pero a su vez recibían a mi hermana. Y bueno, las necesidades y las carencias fueron muchas, muchas, porque pasaba un tiempo, yo no recuerdo exactamente cuánto, le entregan a mi mamá una pensión de viudez y las pensiones de orfandad para nosotras, pero eso fue pasado un tiempo, o sea, mientras tanto eso yo no sé mi mamá cómo se las tuvo que arreglar en esos tiempos, y seguramente, bueno, siempre con el apoyo de mis abuelos, nosotros estuvimos ahí sostenidas, digamos, como no éramos una familia numerosa tampoco. Yo creo que con el apoyo de ellos siempre estuvimos, digamos, para comer al menos. Pero muy, muy duro, muy crítico en todo sentido. Y como digo, mi mamá salía en busca, mis abuelos se quedaban con nosotros a la espera de que estuvieran ellos noticias y que a lo mejor hasta creían de que cuando mi mamá iba en busca de mi papá, ellos hasta se imaginarían que los veían volviendo juntos, una cosa así, me imagino yo. Pero esa era la situación. Sí, pues hay que decir que todas estas situaciones que uno escucha, digamos, que Sandra relata en el caso de su familia, es también la destrucción de los lazos familiares, ¿no? Si esto también es una consecuencia importante de no tener más a la mamá presente, al papá completamente ausente, ¿verdad? Y por mucho que haya estado todo el cariño y digamos, la bondad de los abuelos, la ayuda de los abuelos, es importante tener a la mamá y al papá ahí, pues entonces eso que hoy día nos parece tan natural y tan normal en cualquier persona, a ustedes se los arrebataron también. Esto es parte del terrorismo de Estado, ¿no? Que destruye a las familias en el fondo, en la consecuencia más fatal, podríamos decir, y que crea todo este daño emocional, psicológico, ¿no? En las personas. Y Sandra ha tenido toda la fuerza para reponerse a eso, pero no es fácil, ¿no? Para nada fácil. Bueno, voy a leer también aquí porque hay gente que está saludando. La Alda Godoy de la Corporación de Puñir Releco, ¿cierto? Saludos, chiquillos. Estamos desde Viña del Mar, un grupo de amigos mirando y escuchando. Así que seguro que están ahí reunidos disfrutando también del día sábado. Rubén Gatica, un gran saludo desde Panguipulli y mi solidaridad con todos los habitantes de la precordillera de Futrono. Gracias, Rubén. Berito Helves, desde Constitución, yo nací en Gifén, dice, yo soy de la generación que perdimos todo contacto con nuestros tíos, abuelos y primos, y aún no los conozco, solo a unos pocos, y algunos los conocí en la primera reunión que se hizo, perdón, se me perdió la lectura acá, la primera reunión que se hizo en Cerro Cariño, en Curriñe, tendría que haber, seguramente dice aquí. Solo porque uno sabe que son hermanos de mi madre, perdimos cariño, afecto, aparte del lugar de origen, no conocí a los abuelos, el daño que a mí se me causó es irreparable. Toda la razón. Y Magdalena Polanco también, muchos saludos dice que es muy lindo programa, te agradecemos Magdalena por estar y a todos los que nos escuchan y ven. Claro, pues estas son las consecuencias del desplazamiento, Pedro. Yo quiero darte la palabra también,
porque es importante, nosotros tratamos de poner el desplazamiento forzado como un elemento de violación a los derechos humanos, y es lo que dice esta amiga de Constitución, amigo, perdón, Berito Helves. Se cortan todos los lazos con el territorio, pues, con el origen. Se cortan todos los lazos con tus primos, tus tíos, tus abuelos. No te enseñan, las cosas que uno aprende desde niño son inolvidables, ¿no? A conocer, no sé, pues, el maqui, la murta, los ríos, ¿cierto? En el verano, en el invierno la nieve. Y todo eso son cosas que se pierden absolutamente por este desplazamiento. ¿Cómo ves tú este fenómeno de que hoy día estemos reencontrando el desplazamiento como una figura también de violación a los derechos humanos? Pedro, ¿cómo lo ves tú? Sí, y esta pregunta me involucra mucho, me conmueve mucho, porque tal como dos, tres ideas, uno lo de la mujer, escuchar a Elba la vez pasada, saludo a su mamá, a ella, a Mirta, a Juan Carlos, su hijo. El tema de las mujeres en el complejo es un tema que se conoce poco. Sí. Y muchos compañeros nos decían, mi señora, mi esposa, decían la camarada, la camarada. Eso. Y yo creo que hay mucho que hablar y mucho que escribir sobre eso. Ojalá trabajemos más ese tema. Yo, si me da la fuerza y la imaginación, yo escribiría un Baguales número 2 en que por lo menos una gran parte de las historias serían historias de mujeres. Así que qué bueno que hablen, que cuenten ustedes. De Bagualas. Y en respecto a lo del desplazamiento forzoso, es bueno recordar dos cosas: que el desplazamiento forzoso de población civil es un crimen de lesa humanidad, que pueden pasar 1000 años y no prescribe, sigue siendo un crimen de lesa humanidad. Y en el caso puntual hay muchos responsables, la dictadura en su totalidad, y en particular Julio Ponce Lerú, que entre paréntesis viene a veranear a escondidas su segunda o tercera residencia o quinta residencia, aquí a un par de kilómetros de donde estoy mirando. Y él es uno de los responsables de eso, del desmantelamiento del complejo maderero y del desplazamiento forzoso de todas las familias que tuvieron que ir. Es uno de los cuentos también del libro Sangre de Baguales, cómo tenían que subirse a los camiones y desarmar su casa. Tenía una semana y si no, fuerza pública, te quemamos la casa. Y te echaban arriba de un camión, e incluso uno de ellos en un camión tolva lo dejaron entre Enco y el camino que va por el sur del Riñihue, y en la mitad del camino el chofer del camión tolva le dijo, bájate porque lo voy a dejar aquí nomás. El hombre se va para atrás y le dice a la mujer con el bebé, quédate aquí al lado del chofer mientras yo bajo las cosas, y de repente se levanta la tolva y todos los muebles y todas las pocas cositas que tenía el obrero y su familia quebradas en el piso, y el camión se devolvió. Así los echaron, así nos echaron. Y eso es inolvidable, y eso no prescribe. Y lo otro que tampoco prescribe es que los fondos del complejo maderero fueron o rematados o mediante el sistema de capitalismo popular, que es otro capítulo, de forma completamente irregular, anormal, ilegal, inconstitucional, y eso no prescribe porque fueron vendidos, y es el detallito legal, bajo el avalúo fiscal o bajo un porcentaje del avalúo fiscal mínimo aceptable. Entonces las ventas de todos los fondos del complejo maderero son nulas y no prescriben. Y lo interesante es que quisieron que nos olvidaran de nuestros padres, de nuestros compañeros, de nuestros muertos, y no lo han logrado. Tenemos el monumento en Chihuío, el monumento en Curriñe, en Chabranco, que diga. Tenemos recordatorios, tenemos animitas en todos lados, en Liquiñe, en el Puente Toltén, en el Tume tenemos el Centro Cultural Museo Memoria en el Tume. Antonia me contaba de que por el sector sur del complejo está la intención de hacer algo similar, y ojalá, y todo mi apoyo en lo que se pueda. Gracias, Pedro. Yo creo que ellos no, querían borrar la memoria y que tuviéramos vergüenza, y no lo han logrado. Y es más, digamos, porque eso tiene que ver con el presente. O sea, hoy día mis hijos podrían estar viviendo, y los hijos, hermanos, sobrinos de Sandra, de Antonia, podrían estar viviendo en ese inmenso territorio que fue el complejo maderero, que pertenecía en primer lugar al pueblo mapuche y en algún momento a todos los chilenos, porque era un proyecto Corfo, y tienen que devolvernos eso. Y yo creo que esas son las tareas que hay, digamos. Algunos piensan en compensaciones, pero también podría ser un proyecto colectivo
que en tiempos de crisis global del planeta y esta epidemia, digamos, del virus que hablan tanto, es parte de eso. Podríamos dar un ejemplo al mundo porque el complejo maderero, tal como dijo Sandra hace un rato, estaban construyendo un mundo distinto los viejos. Ellos partieron luchando por su dignidad, por un trato digno, un sueldo decente, regalías que correspondían, pero estaban cambiando el mundo y lo tenían muy claro. Cuando vino la recuperación, cuando tomaron preso a los hermanos Quilempan y los trabajadores de Arquilhue y algunos de Curriña y Chabranco, puede haber ido también, viajaron y se tomaron el juzgado Río Bueno, los metieron presos y después terminamos en una huelga de hambre en Valdivia y los viejos querían tomarse todo el Valle de Ifén y lo empezaron a hacer. Se tomaron la mitad de los fondos y querían, vamos hasta Vallaco, compañeros, vamos hasta Valdivia, que dejen trabajar en paz. Entonces yo creo que ese sueño de cambio de mundo sigue presente. Y es una responsabilidad que a lo mejor podríamos asumir, de decir, se puede vivir de otro modo. Porque de la forma que estamos no se puede seguir viviendo, digamos, destruyendo todo, maltratando a todo. Y el complejo maderero fue un ejemplo de eso. Claro, hoy día habría que pensar otras alternativas. Me alegro porque la memoria no ha muerto y nuestros finaditos, nuestros compañeros están con nosotros todos los días. Por supuesto, es inolvidable. Gracias, Pedro. Sandra, una cosa, tú dijiste en algún momento que habían terminado viviendo en Futrono durante mucho tiempo. Entonces, me gustaría saber, ¿cómo fue esa vida en Futrono también? Tú hablas de discriminación, de que los miraban mal, ¿verdad? ¿Cómo lograste? Porque ya me imagino que en esa época tú eras más jovencita, ya eras un poco más grande, y te dabas cuenta, ¿no? De la situación en la que se vivía, ¿no? ¿Cómo fueron esos años viviendo en Futrono? Mira, nosotros vivimos con mis abuelos muchos años en Futrono, digamos, gran parte de mi vida yo la viví en el pueblo de Futrono. Y bueno, más que nada uno se daba cuenta al interior de los colegios, qué sé yo, cuando era el Día del Padre, tú no tenías, o sea, en mi caso no tenía mi papá. Si bien tenía mi abuelo, pero no tenía mi papá. Entonces, no, tú no tienes papá porque tu papá era comunista. Una vez recuerdo muy claro que compañeros de escuela me decían eso. Bueno, siempre la gente del pueblo, que era como la misma gente que llegaba del campo ahí, era un pueblo pequeño en esos años y conjuntamente con la gente de los sectores que eran nuestros conocidos, los conocidos de mi abuelo, de mi papá, también, o sea, con esa gente no hay que juntarse poco menos, porque, o sea, no sé si lo dirían de esa manera, pero o sea, esos son comunistas, o sea, esa es hija de un comunista, y eso es, o sea, es como feo, es como malo, decía, o sea, era lo que uno escuchaba, era lo que uno le tocaba vivir, era lo que uno a diario, digamos, lo percibía. Y bueno, nosotros viviendo en Futrono, producto del desplazamiento forzoso del complejo, igual pasamos por situaciones bastante críticas, o económicamente en esos años. Ya mi abuelo sin ni un peso, porque a nadie indemnizaron además en el complejo. Entonces lo echaban a la calle y después ya mi abuelo tuvo que, por su enfermedad y otras cosas, ya jubilarse. Mi abuela también llega la época en que ellos se jubilan y viven nada más que de una jubilación. Vivimos los tres. Y así fueron pasando los años, digamos, hasta que llegan los años 90 y se descubre, digamos, todo esto y se va mejorando un poco la situación económica de nuestra familia. Claro. O sea... Sí, pues hay que decir que... Comparado con lo que habíamos vivido. Claro. Hay que decir que Sandra ahora vive en Valdivia, ¿verdad?
tú estás ahora viviendo en Y Valdivia. actualmente yo vivo en Valdivia, sí. Sí. Sí, pues, y eso significa también que es más, bueno, no es, hay familias que están mucho peor, pero que es difícil también volver al territorio, ¿cierto? Es complicado, se pierden todos esos lazos. Oye, yo quiero dejar a Antonio también con la palabra, ya que ya ahora está con mejor señal. Antonia, para que también nos des tus impresiones. Hola. Hola, hola, buenas tardes. Disculpe, Sandra, Pedro, pero en realidad tuve una urgencia y tuve que viajar a Conce y de vuelta, bueno, me vine al tiro, pero ha sido súper complicado, pero lo he tratado de escuchar a todos. Y Ya. bueno, y agradecer infinitamente porque estén participando con nosotros. Sandra, en realidad yo creo que hasta el momento, aún si tú reclamas tus derechos y dices esto no me gusta, aún a uno lo tildan de comunista y eso no es, tú no eres comunista. Nosotros tenemos derechos y nosotros podemos pedir y exigir nuestros derechos. Es lo que tenemos que hacer hoy en día con todo lo que está ocurriendo en nuestro país, que no hemos dado cuenta que en pandemia estamos completamente vulnerados, la gente ha tenido que sacar su plata de la AFC para poder sobrevivir, ¿cierto? Y las empresas se han acogido a la ley que ellos implementaron, ¿cierto? Y le dijeron, no, ok, ustedes pueden dejar a su gente y que se haga cargo la FC, o sea, nosotros mismos no hemos hecho cargo de esto. Entonces estamos en el minuto de reclamar y esto no significa ser comunista. Uno solamente reclama sus derechos, nada más. Y Pedro, agradecer de verdad todo lo que nos comenta y nos cuenta, porque es una forma más de recordar a toda nuestra gente, a los que ya partieron y a través de los libros se puede hacer, a través de este programa, la idea es recordar a nuestra gente, a los caídos de Chihuío, rendirles honor y un homenaje a cada uno de ellos y obviamente a las familias que en realidad ellos la pasaron muy mal por el solo hecho de haber vivido todo esto y la pasaron mal injustamente, cuando el Estado debería haberse hecho cargo de ellos, de toda su familia. Ellos fueron los que le hicieron daño y la gente debería haber sido un poco más empática, pero lamentablemente a través del miedo que sembraron, las personas simplemente arrancaban y no ayudaban. Entonces yo me imagino lo difícil y que tiene que haber sido para Sandra, para su familia y para todas las personas, los 16 trabajadores y el menor de edad que mató el Estado, porque era un menor de edad, 17 años. Él no, a lo mejor ayudaba a su papá, pero él no era un trabajador del complejo. No olvidar eso también, que lamentablemente ahí arrastraron a un niño que simplemente les fue a ayudar. Así es que súper agradecida y disculpen a todos que en realidad salió de mis manos, no pude estar desde un comienzo. No, Antonia, gracias a ti, porque igual en una urgencia y estás presente de todas maneras, así que no, tu compromiso es total con esta causa, así que te lo agradecemos siempre. Oye, leo las últimas cositas antes de darle la última palabra para ir cerrando. Rodi Chunchos dice, la historia de Lucho Ancapi, la escuché, le decían de cariño el chancho jabalí. Me acuerdo que se contaba que lo tiraron de un helicóptero junto con otras personas y cayó en un monte de Quilas. Y fue como salvó con un amigo que es dirigente del Partido Comunista acá en Arica. Tiene su libro, lo estuve leyendo y le conté lo que se vivió en esos tiempos en Chihuío, Las Quemas, Río Chico, Arquilhue, el libro de Pedro debe ser que está diciendo Rodi Chuncho ahí que lo tiene. Berito Gerbe dice que fue en Futrono donde se reencontró con su familia. Eusebio Leiva, hola amigos de nuestra corporación de la Cordillera de Futrono, un gran abrazo para el panel. Muchas gracias Eusebio, para ti también. Luisa Chaparro, un abrazo a todos de este panel. Es fuerte saber lo que sufrieron nuestros hermanos, toda mi solidaridad con ustedes. María Pitripán Delgado dice un abrazo enorme para cada familia. Y la gente es cariñosa, la gente al final igual entiende que esto fue una situación que nunca debió haber ocurrido, que no se la merecía nadie, nadie se la merece, sea o no comunista o lo que sea, digan lo que digan, los derechos humanos son para todos y todas y deben ser respetados por los estados. Los estados son los que tienen obligación de respetar los derechos humanos, que no se nos olvide eso. Les doy la palabra para cierre, Pedro. Saludos, ideas finales que quieras comunicarnos. Perdón. Una pequeña anécdota. Ya. Cuando conté la historia de Lucho Ancapi, tuvimos un mes en mi casa en Valdivia cuando lo encontré por casualidad, en el año 94 de haber sido. Y alguien me dijo un día, y fue el René Nostroza, porque conté eso en el acto del puente Toltén Villarrica,
¿Ya? Y conté el helicóptero. No, este viejo te agarró para el huevo, se te mintió. Yo me quedé en la duda, porque con el Lucho Ancapi éramos amigos y compañeros. Pero los viejos son pícaros también, digo, hay que ir con la duda. Me habrá contado un chiste, pero me alegro de escuchar a mi Peñi, compañero, amigo de Arica, digamos, y me gustaría poder entrar en contacto con usted, porque si conoció a Lucho Ancapi, somos como hermanos al final. Sí. Es una alegría saber que él no me mintió. No, él es miembro de la corporación, Pedro, él es de la zona y tuvo que desplazarse forzosamente hasta Arica, imagínate. Sí, Y lo que cuenta ahí tiene sentido porque el compañero con el que él vive en Arica o que está ahí cerca de su casa, em, fue parte también de la situación. Entonces es sí. un testigo presencial, ¿no? Entonces sería bueno conocerlo, que puedas reunirte con él un día para que te cuente cómo es la historia de Lucho Ancapi. Así que te doy las gracias, Pedro. Sí, Por entre pas- paréntesis, no, me falta una cosa. Yo sí, sí, querría sí. pedirle a todos los que escuchan o que se conectan con esto, que si pueden con a través de Robinson, de Antonio o Sandra, qué sé yo, conseguir sus correos, teléfonos, residencias, donde están, porque la familia del complejo maderero no se va a terminar nunca. Somos una sola familia. Así que si podemos entrar en contacto, enviarnos su correo por el medio que sea, yo se lo Claro que agradecería sí. infinitamente, igual que si mi correo lo hacen circular, yo feliz y encantado. Impecable, lo vamos a hacer entonces. Además están las redes sociales. Muchas de las personas tienen Facebook, sobre todo Facebook. Y ahí encuentran a todas las personas y podemos intercambiar las cuentas y todo para que los vean y entren en contacto por mensajes. Gracias, Pedro, por tu participación. Te lo agradezco muchísimo. Sandra, palabras finales, saludos, recuerdos. Muchas gracias, gracias por considerar la historia de Chihuahua, que es nuestra historia, por considerarla como un gran tema digamos, en este debate de esta corporación. Y, y eso, más que nada, agradecer, qué sé yo, gracias por la invitación que me hicieron y, y eso. No, Saludos a todos los que nos están viendo, a la gente que nos conoce, a la gente que de una u otra forma hemos estado relacionados por una misma causa, nos une, digamos, una misma situación. gracias a ti por tu Muchas valentía y por tu generosidad, Sandra. Eh, y lo hacemos en nombre de este programa entonces de Rosamel Cortés, ¿verdad? Se lo dedicamos a él. sí, sí, muchas gracias. Antonia, palabras finales. Bueno, Robinson, igual con las palabras que dijo Pedro, ¿cierto? Nosotros estamos buscando reivindicación, nuestra agrupación busca reivindicación y necesitamos recuperar espacios, espacios que son de todos, así como el espacio que hay en Arquilhue para tener un museo que sea de nuestra agrupación. Tenemos los compromisos del alcalde de Futrono y esperemos que pronto ya tengamos algo más claro con eso. Y también queremos recuperar los espacios como la playa El Refugio, donde debo decir que esa playa está declarada por el Estado de Chile como un sitio de tortura. ¿Ya? Y eso igual queremos visibilizarlo porque esto está por privados, los privados hacen uso exclusivo de este lugar y nosotros somos parte y somos una comunidad grande que tenemos que ocupar estos espacios, son nuestros espacios, mucha gente se crió en ese lugar, creció cerca de esa playa y la playa es de todo, el agua es de todos, debería ser de todos, no privada. ¿Cierto? Así Y en es. realidad lo que dice Pedro me ha hecho mucho ruido. De hecho, yo creo que vamos a conversar pronto, Pedro, por ese tema, porque si todo eso se hizo así, tenemos que en algún lugar, tenemos que hacerlo visible. O sea, no puede ser que ellos hayan enriquecido, don el señor Ponce Lerú, ¿cierto? Se enriqueció a costillas de lo que fue el complejo maderero Panguipulli, todos los animales, él liquidó absolutamente todo, hicieron todo una hay títulos sobre títulos, entonces hay muchas cosas que hay que aclarar y todas las personas que están vivos todavía, como Pedro, como Osvaldo y muchos otros, pueden declarar que esto es así, o sea, eso fue de todos, era del Estado de Chile y la forma que nos desplazaron, el desplazamiento forzoso, tienen que tenerlo súper claro, es un delito de lesa humanidad y que nosotros podemos reclamar.
Eso. Eso sería. Muchas Gracias, gracias. Pedro, gracias, Sandra, por acompañarnos y discúlpame todo el resto que en realidad de verdad que no está en mis manos, así es que tuve No, ahí un pequeño no problemita, te pero aquí preocupes. siempre al pie del cañón. Eso sí. Es Saludos a infaltable. todos. Gracias, Antonia. Oye, para cerrar, simplemente decirles que esperamos tenerlos en un próximo programa, invitarlos nuevamente, seguro va a ser así en el futuro, así que muchas gracias por colaborar con la corporación y su trabajo. Recordarles que este video lo pueden volver a ver, lo pueden reenviar después a sus amigos, amistades, ¿cierto? Familia, en el Facebook de la Corporación de Pobladores Históricos de Poblador Futrono, histórico. Corporación PHC Futrono, esa cuenta en Facebook, ahí se meten a los videos y están todos los videos, este programa y todos los demás. Y también en resumen.cl, ahí también pueden ver este programa y todos los demás en esa misma plataforma en Facebook. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Que estén bien. Buena tarde. Buenas Gracias. tardes. Chao, chao, gracias.